Estoy solo en Tijuana. La noche se había tragado la ciudad con la misma voracidad con la que se había tragado mis planes. Mi conexión a San Diego se había esfumado con el último autobús, una víctima más de mi eterna mala suerte y una serie de decisiones cuestionables que me habían dejado varado, sin un peso extra y con la urgente necesidad de cruzar la frontera antes del amanecer. El aire de noviembre era un mordisco helado que se colaba por las costuras de mi chaqueta barata, y el bullicio habitual de la frontera se había disipado, dejando solo un eco de sirenas lejanas y el murmullo incesante de una ciudad que nunca dormía, pero que a estas horas se sentía peligrosamente dormida para mí. Había preguntado por todas partes, con la desesperación creciendo en mi garganta, como una bola de alambre. Nadie quería ir al norte a estas horas, o si lo hacían, sus precios eran una burla a mi cartera vacía. Fue un tipo en un puesto de tacos grasiento, con ojos cansados y una voz ronca por el humo, quien finalmente me dio la única opción. Hay un puesto de fletes al lado de la vieja estación de trenes. A veces, si tienes suerte, encuentras a alguien que va, pero a estas horas solo los que van por lo suyo. Su advertencia quedó suspendida en el aire, un presagio que, en mi estado de agotamiento y urgencia, decidí ignorar. El puesto de fletes era exactamente como lo imaginé, un tugurio de madera y lámina corrugada, iluminado por una solitaria bombilla que parpadeaba con una luz amarillenta y enfermiza. Olía a diésel, a humedad y a un indefinible aroma a viejo, a cosas olvidadas y a la desesperanza de los que buscan una salida en la madrugada. Un letrero garabateado a mano, casi ilegible, rezaba transportes nocturnos. La puerta, entreabierta, dejaba escapar un chirrido constante con cada ráfaga de viento. Dudé un instante, el instinto gritando en mi interior que me diera la vuelta, pero la necesidad era un látigo más fuerte que cualquier presentimiento. Empujé la puerta y el chirrido se hizo más agudo, rasgando el silencio. Dentro, el calor era sofocante, contrastando con el frío exterior. Un único hombre estaba sentado detrás de un mostrador desvencijado, su figura apenas discernible en la penumbra. Era viejo, con la piel curtida como cuero viejo y un bigote ralo que le caía sobre la boca. Sus ojos, pequeños y hundidos, me miraron con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar de inmediato, pero que me heló la sangre. Había algo en su mirada, una resignación profunda, un cansancio que iba más allá de las horas. «Busco un flete para el norte», dije, mi voz sonando extrañamente alta en el pequeño espacio. El viejo no respondió de inmediato. Se limitó a estudiarme, sus ojos paseándose por mi figura, como si evaluara algo que yo no podía ver. Finalmente, suspiró, un sonido que parecía arrastrar todo el peso del mundo. Extendió una mano huesuda hacia un gancho detrás de él y descolgó un llavero. Mis ojos se fijaron en sus dedos. Temblaban. No era un temblor ligero, sino uno pronunciado, incontrolable, como si sus huesos estuvieran vibrando con un miedo propio. Las llaves tintinearon débilmente. «Hay una camioneta», dijo, su voz un susurro áspero, casi inaudible. «Una Ford F-150, modelo viejo, negra. Está en el último andén, la única que queda. El precio es el que está en el cartel. No preguntes más, solo ve, y no te detengas por nada». La última frase, pronunciada con una intensidad que contrastaba con su voz débil, me puso los pelos de punta. ¿No me detenga por nada? ¿Qué significaba eso? La urgencia de la situación se mezclaba con una creciente alarma. Mis ojos volvieron a sus manos, que aún temblaban mientras me ofrecía las llaves. La placa metálica del llavero estaba fría contra mis dedos cuando la tomé. Sentí una energía extraña, casi eléctrica, recorrer mi brazo. No era la emoción de la oportunidad, sino una corriente de temor puro. El viejo no me miró a los ojos cuando solté las llaves. Sus ojos permanecieron fijos en algún punto más allá de mí.
en la oscuridad que se cernía fuera de la puerta. Una gota de sudor frío resbaló por mi espalda, a pesar del calor del local. Algo estaba muy mal, pero las llaves ya estaban en mi mano y la necesidad me empujaba hacia adelante, hacia la oscuridad, hacia la Ford F-150. No había vuelta atrás. El frío de la placa metálica del llavero se aferró a mis dedos, una promesa gélida que se extendía más allá de la temperatura del metal. La energía que sentí, esa corriente de temor puro, no se disipó. Al contrario, se intensificó, como si las llaves fueran un conducto para algo antiguo y malevolente. El viejo no movió un músculo. Sus ojos, antes hundidos y opacos, ahora parecían más oscuros, pozos sin fondo que absorbían la luz de la bombilla solitaria que colgaba del techo. Su mirada fija en la oscuridad exterior me decía que para él yo ya no existía, o quizás ya era parte de esa oscuridad que tanto parecía temer. Salí del local, el aire denso y pesado de la noche abrazándome de inmediato. La luz de la luna era apenas un rumor pálido a través de la capa de nubes, y el complejo de carga era un laberinto de sombras alargadas. Cada paso que daba resonaba con una claridad inquietante en el silencio. No había otros camiones, no había movimiento, solo el susurro del viento entre los galpones vacíos. La frase del viejo, «No te detengas por nada», taladraba mi cráneo. ¿Por qué la urgencia? ¿Qué había más allá de la puerta que le provocaba tal terror? El último andén estaba en el extremo más oscuro del complejo. A medida que me acercaba, una silueta imponente y oxidada comenzó a emerger de la penumbra. Era la Ford F-150, una bestia de metal negro, desgastada por el tiempo y el abandono. Sus faros eran cuencas vacías, sus neumáticos parecían deshacerse. El óxido bailaba en las puertas y salpicaba la parrilla, dándole un aspecto de herida supurante. Una capa de polvo y suciedad cubría cada superficie, como un velo que ocultaba secretos. Un escalofrío me recorrió. Esta camioneta no parecía un medio de transporte, parecía una tumba sobre ruedas. Mis manos temblaban un poco mientras buscaba la cerradura. El metal frío de la llave raspó el bombín, y con un crujido metálico que pareció quebrar el silencio del mundo, la puerta cedió. Se abrió con un quejido agudo, revelando un interior que olía a moho, a humedad y a algo más. Algo punzante y dulzón, como carne en descomposición, pero muy leve, casi imperceptible. La oscuridad dentro de la cabina era total, una mancha de tinta que prometía secretos y encierro. Encendí la linterna de mi teléfono. El haz de luz danzó por el interior. Los asientos de vinilo estaban rajados, revelando espuma amarilla y mugre. El salpicadero, cubierto de polvo, mostraba las huellas de innumerables manos, algunas grabadas profundamente en la suciedad. El volante estaba pegajoso al tacto, y al pasar la mano por él, sentí pequeños gránulos como arena o... No quise pensar en qué podrían ser. En el cenicero, una colilla de cigarrillo petrificada descansaba junto a lo que parecía una uña rota. Una sensación de náusea me invadió. ¿Quién había sido el último en conducir esto? ¿Y por qué el viejo no quería que preguntara? Inserté la llave en el contacto. La camioneta gimió, como una bestia dormida que se resiste a despertar. Giré la llave. El motor tosió, luego resopló, y finalmente, con un rugido ronco y desigual, cobró vida. Las vibraciones recorrieron mi cuerpo, un pulso irregular que se sentía más orgánico que mecánico. La palanca de cambios estaba dura, pero logré meter la primera. Con un último vistazo al andén desierto, al punto donde la luz tenue del local del viejo apenas se distinguía, pisé el acelerador. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto agrietado. La camioneta avanzaba con dificultad, cada bache una punzada en la espalda. Al salir del complejo, la oscuridad me engulló por completo.
Las luces traseras de la F-150 eran los únicos puntos de referencia en un océano de negrura. Miré por el espejo retrovisor. El complejo de carga se encogía, sus sombras disolviéndose en la noche. No había rastro del viejo, ni de sus ojos, pero podía sentir su advertencia, su miedo, grabado en el aire. La carretera frente a mí se extendía, una cinta interminable hacia el norte, hacia lo desconocido. El motor rugía, un compañero ruidoso en la soledad, pero había algo más en el ruido, un zumbido apenas audible, como un susurro constante que la camioneta se esforzaba por ahogar. Mis manos se aferraban al volante, mis nudillos blancos. La necesidad me había empujado a este punto, pero el terror me tenía cautivo, atrapado en esta máquina, con un destino incierto y una advertencia que no podía ignorar. No podía detenerme, no por nada. No podía detenerme, no por nada. La oscuridad de la carretera me engulló por completo, una boca abierta y hambrienta que devoraba la luz de mis faros casi tan rápido como la generaban. La F-150 rugía, un eco ronco en la inmensidad de la noche, pero el zumbido, ese susurro constante que había notado antes, ahora era más definido, un pulso bajo y vibrante que parecía emanar no del motor, sino del propio armazón de la camioneta. Se sentía orgánico, una nota que desafinaba con el traqueteo de la vieja máquina, como un corazón latiendo bajo la chapa y el óxido. Mis manos se aferraban al volante, mis nudillos blancos y doloridos por la tensión. Los pequeños gránulos que había sentido antes. ¿Arena? No. Eran más fibrosos, más pegajosos. Los intentaba ignorar, concentrándome en la cinta de asfalto que se extendía interminable bajo la luz amarillenta de los faros. El aire en la cabina era pesado, una mezcla de polvo, aceite quemado y un hedor dulzón y metálico que me revolvía el estómago. Abrí la ventanilla, pero el viento que entró no hizo más que agitar el aire viciado, mezclando el olor con el frío punzante de la noche. La carretera estaba desierta, kilómetros y kilómetros de nada, solo el asfalto que se deshacía en la negrura y los árboles fantasmales que se alzaban a los lados, siluetas amenazadoras contra un cielo sin estrellas. La soledad era abrumadora, el tipo de soledad que te hace sentir minúsculo y expuesto, el tipo de soledad donde cada sombra parece esconder una amenaza. El viejo no había querido que preguntara. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se negaba a decir? Sus ojos, su miedo, se habían grabado en mi mente. Una advertencia silenciosa que ahora resonaba con cada vibración de la camioneta. El zumbido se hizo más fuerte. Un murmullo grave que parecía querer perforar mis oídos. Cerré los ojos por un segundo, apretándolos con fuerza, intentando disipar la creciente paranoia. Cuando los abrí, la carretera seguía igual, pero el interior de la cabina parecía haber cambiado. La oscuridad se sentía más densa, más envolvente. Mi mirada se detuvo en el cenicero, la colilla petrificada, la uña rota. ¿Quién había sido el último? Una imagen fugaz cruzó mi mente. Unas manos, no como las mías, sino más delgadas, más huesudas, aferrándose al mismo volante, dejando esa suciedad, esos gránulos. Sacudí la cabeza. Estaba cansado, estresado. La falta de sueño y la desesperación me estaban jugando una mala pasada. Pero el zumbido no era producto de mi imaginación. Y se intensificó, un almizcle rancio que ahora podía identificar, o al menos me recordaba a algo. A carne. Carne en descomposición, pero con un matiz dulzón, casi empalagoso. Busqué con la mirada, intentando encontrar la fuente, pero no había nada más que la oscuridad y el polvo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo sordo que competía con el zumbido de la camioneta. La necesidad me había empujado, sí, pero el terror ahora me tenía agarrado por la garganta. De repente, un destello en el espejo retrovisor. Un parpadeo, una mancha de luz roja que desapareció tan pronto como apareció.
Frené instintivamente. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto. Miré hacia atrás, pero no había nada. Solo la oscuridad impenetrable de la carretera por la que había venido. ¿Había sido un reflejo? ¿Un animal con ojos brillantes? No, era demasiado grande, demasiado definido para ser un animal y demasiado fugaz para ser un reflejo. Era como si algo hubiera estado allí, justo detrás de mí, y se hubiera desvanecido en el aire. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban. La paranoia se convirtió en algo más tangible, en una certeza fría que me recorría la espina dorsal. No estaba solo, no en esta camioneta. El zumbido ahora era casi un gemido, y las vibraciones parecían concentrarse en el asiento del pasajero. Una punzada de miedo me atravesó el pecho. Bajé la mirada hacia el asiento. En la penumbra, entre la suciedad y el polvo, creí ver una forma, una silueta borrosa, como si algo estuviera cubierto por una sábana sucia o como si algo se hubiera sentado allí durante mucho tiempo, dejando una profunda marca. No quise tocarlo, no quise saber qué era. La carretera seguía extendiéndose, pero la promesa de un destino incierto ahora se sentía como una condena. No podía detenerme, pero tampoco estaba seguro de poder seguir adelante. No podía detenerme, pero tampoco estaba seguro de poder seguir adelante. La vista del asiento del pasajero, esa marca profunda y la silueta ambigua, me había petrificado. Mis ojos, aunque aferrados a la oscuridad de la carretera que se extendía ante mí, no podían evitar la traicionera atracción de ese espacio a mi derecha. Era una trampa visual y mental de la que no podía escapar. Intenté respirar hondo, pero el aire en la cabina se había vuelto espeso, pesado, cargado con el almizcle rancio y dulzón que ahora parecía ahogarme. Me recordaba, con una claridad espeluznante, a los mataderos de mi infancia, al olor de la sangre coagulada mezclada con el sudor y el miedo de los animales. Pero esto era diferente. Tenía un matiz metálico, casi eléctrico, que me erizaba los pelos de la nuca. El zumbido. No era ya solo el motor, sino una vibración profunda que resonaba en mis huesos, ascendiendo desde el suelo de la camioneta, concentrándose en el asiento del copiloto. Era un murmullo bajo y constante, como el arrullo de una máquina antigua, o quizás el respirar de algo inmenso y dormido, o no tan dormido. Mi mano, empapada en sudor frío, se aferró al volante, los nudillos blancos. La paranoia me carcomía. ¿Y si no era una marca, ni una sábana sucia? ¿Y si era algo que se había sentado allí, que estaba allí, ahora mismo, justo a mi lado, esperando que me atreviera a mirar? Un escalofrío helado me recorrió el brazo izquierdo, el que estaba más cerca del asiento. No lo había tocado, no me atrevería, pero sentí como si una ráfaga de aire glacial, surgida de la nada, me hubiese rozado. Un frío antinatural que contrastaba con el calor sofocante del habitáculo. Mi corazón latía desbocado, un tamborileo violento que retumbaba en mis oídos, ahogando casi el zumbido. La carretera era una cinta negra y vacía, una promesa de nada. Cada poste de luz que pasaba, cada reflejo fugaz en las ventanas, me hacía saltar. Estaba al límite. La luz roja volvió. Esta vez no fue un destello, sino un punto fijo en el espejo retrovisor, a una distancia que no podía calcular, pero definitivamente más cerca que antes. No parpadeó. Era una luz constante, pequeña y carmesí, como un ojo solitario en la inmensidad de la noche. Era demasiado baja para ser un coche, demasiado brillante para ser un reflejo. Era algo que me seguía, algo que estaba allí. La certeza me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Tragué saliva, intentando humedecer mi garganta seca. Mis ojos se movieron del espejo retrovisor al asiento del pasajero. En la penumbra,
La silueta parecía haberse profundizado, como si el peso de lo que estaba debajo hubiera cedido un poco más. Y por un instante fugaz y aterrador, juraría que vi un movimiento, una ligera ondulación bajo la tela imaginaria, como si algo se hubiera ajustado o respirado. El dulzor empalagoso de la carne putrefacta se intensificó, llenando mis fosas nasales con una náusea insoportable. Un gemido escapó de mi garganta, ahogado y ronco. Aceleré. Pisé el acelerador con una desesperación ciega, esperando que la velocidad pudiera dejar atrás lo que fuera que me perseguía o lo que fuera que me acompañaba. Pero la camioneta, a pesar de mi esfuerzo, parecía pesada, reacia. El zumbido se elevó en tono, transformándose en un lamento grave que parecía surgir del propio metal. Mis manos temblaban incontrolablemente. El volante vibraba con una vida propia. La luz roja en el espejo retrovisor no se desvanecía, y ahora, en el rabillo de mi ojo, la silueta en el asiento del pasajero parecía haber girado ligeramente hacia mí. Una voz, o algo que se parecía a una voz, un susurro gutural y áspero, pareció arrastrarse por el interior de mi cráneo, no a través de mis oídos, sino directamente en mi mente. No pude distinguir palabras, solo una sensación de hambre, de espera. La carretera se extendía, interminable, y yo era un prisionero en mi propia huida. No podía parar, pero el miedo, un miedo primario y atávico, me decía que seguir adelante solo me llevaría a un encuentro ineludible. La oscuridad de la noche se había vuelto un manto opresivo, y la camioneta, mi único refugio, se sentía ahora como un ataúd sobre ruedas. Mis ojos se movieron una vez más hacia el asiento, y esta vez, en la penumbra, creí ver un brillo, un diminuto punto de luz que parecía emerger de la profundidad de la sombra, justo a la altura de donde estaría un rostro. Mi aliento se atascó en la garganta. Ese punto de luz no era un reflejo de la luna ni de los faros de algún vehículo lejano. Era profundo, una mota de ámbar oscuro, como el ojo de un animal escondido en las profundidades de una cueva. Me miraba. Sentí su atención como una presión física, un dedo helado que se hundía en el centro de mi frente. El olor a carne podrida se tornó insoportable, acre, casi dulce en su putrefacción, y por un segundo mi estómago dio un vuelco tan violento que temí vomitar. Mis manos se aferraron al volante con una fuerza brutal, mis nudillos blanqueándose bajo la piel tensa. No pude apartar la mirada. Ese ojo, o lo que fuera, no era estático, se movió. Lenta, deliberadamente, se deslizó 1 milímetro, luego otro, como si estuviera enfocando, estudiándome. Y con ese movimiento, la silueta en el asiento del pasajero pareció ganar una definición fantasmal, una masa más densa en la oscuridad, con una leve inclinación que imitaba la de una cabeza. El susurro gutural regresó, esta vez más cercano, más inteligible. No eran palabras, no en un sentido humano, sino una amalgama de sonidos raspados y sibilantes que se tradujeron en mi mente como una única y escalofriante pregunta. ¿Me ves? Un escalofrío me recorrió la espalda, tan intenso que sentí cada folículo piloso erizarse. Mis músculos se tensaron, doloridos. El pie, ya pegado al acelerador, se hundió aún más, como si la velocidad pudiera arrancarme de esa mirada fija. Pero la camioneta no respondía con la misma urgencia. El lamento grave del metal se intensificó, un gemido prolongado que no parecía venir del motor, sino de las entrañas mismas del vehículo, como si se quejara bajo un peso insoportable, un fardo que no estaba destinado a cargar. Cada vibración del volante era un latido, y cada latido resonaba con el pánico que se apoderaba de mí. Intenté gritar, pero solo un jadeo ahogado escapó de mis labios resecos. La boca se me había secado por completo, pegajosa. La luz del espejo retrovisor seguía ahí, inquebrantable,
una presencia constante que no me dejaba espacio para la esperanza. Y luego, el brillo en el asiento del pasajero parpadeó. Una vez, lento, deliberado, como un párpado que se abre y se cierra. En ese instante, la imagen de un rostro indefinido y distorsionado, se formó en mi mente, no como algo que vi, sino como algo que mi cerebro, en su desesperación, construyó a partir de la pura malicia que sentía emanar de ese punto de luz. Un frío antinatural comenzó a extenderse por el habitáculo, no el frío del aire acondicionado, sino uno que calaba los huesos, húmedo y denso, como el aliento de una tumba abierta. Mis manos, a pesar del agarre desesperado, empezaron a entumecerse. La carretera, antes mi única vía de escape, se había convertido en un túnel oscuro, una cinta sin fin que me llevaba directamente a la boca de la bestia que me acompañaba. Cerré los ojos por un instante, un error fatal. Cuando los abrí, el brillo ámbar estaba más cerca, ligeramente inclinado, y el olor a podredumbre era tan abrumador que me quemaba las fosas nasales, llenando mi pecho de una opresión insoportable. La voz, esa amalgama de siseos y susurros, ahora parecía resonar en el aire mismo, no solo en mi cabeza. Sentí una punzada de dolor agudo en la sien, como si algo intentara forzar su camino hacia mi cerebro. El miedo ya no era solo una emoción, era una presencia física, un peso en mi pecho que me asfixiaba. Mis ojos se dirigieron al velocímetro, la aguja temblaba, pero no subía. Era como si la camioneta estuviera atascada en el tiempo, en un bucle infernal de velocidad y estancamiento. No podía ir más rápido, no podía escapar. Mi visión periférica captó un nuevo detalle. La sombra en el asiento del pasajero parecía haber crecido, y ahora una forma vaga de una mano, o algo parecido a ella, parecía estar apoyada en el borde del asiento, apenas visible en la penumbra, acercándose a mi lado. La mano. No era una mano. No podía serlo. Mis ojos se fijaron en esa protuberancia informe, apenas distinguible en la oscuridad. Parecía retorcida, con dedos largos y huesudos, que se estiraban desde la sombra del asiento del pasajero. Mi respiración se cortó. El aire, ya viciado por el hedor a tumba, se volvió denso, casi sólido, asfixiándome. Un alarido quedó atrapado en mi garganta, un grito silencioso que vibraba en cada fibra de mi ser. Mis manos se aferraron al volante con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos, dolorosamente blancos. La camioneta se sacudió ligeramente, pero no por mi control, sino como si la carretera misma se quejara bajo el peso de la abominación que ahora viajaba conmigo. El frío antinatural se intensificó, un gélido abrazo que me calaba hasta los tuétanos. No era el frío del invierno, sino la ausencia de vida, el aliento helado del vacío. Mis dientes castañetearon incontrolablemente. Intenté apartar la vista de esa mano, pero era como si un imán invisible me forzara a mantener la mirada en ella. La luz ámbar, el punto original de mi tormento, ahora pulsaba, un latido lento y macabro que parecía sincronizarse con el horror que crecía en mi pecho. Cada parpadeo de esa luz revelaba por un instante un poco más de la forma en el asiento, y cada vez era más grotesca. Ya no era solo una sombra, era una silueta, una figura que se materializaba lentamente, absorbiendo la luz del retrovisor, volviéndola parte de sí misma. El dolor en mi sien izquierda se convirtió en una punzada constante, un martillo golpeando rítmicamente dentro de mi cráneo. Las voces ahora eran una cacofonía, un coro de susurros entrelazados que no formaban palabras coherentes, pero transmitían un mensaje claro de malevolencia y burla. Sentí que mis tímpanos vibraban y la presión en mi cabeza era insoportable, como si un cerebro ajeno intentara expandirse dentro del mío. La desesperación se apoderó de mí con una fuerza renovada, una corriente helada que me recorrió la espina dorsal. ¿Estaba volviéndome loco?
¿Era esta una alucinación inducida por la falta de sueño y el estrés? No, el olor era demasiado real, el frío demasiado tangible. La mano se movió, lentamente. Un dedo largo y nudoso se dobló, luego otro. No tenía piel, solo una especie de tejido oscuro y marchito, como cuero viejo y seco, estirado sobre una estructura ósea. Se acercó 1 centímetro más al borde del asiento, y sentí que el aire alrededor de él se volvía más denso, cargado de una energía maligna que me erizaba los vellos de la nuca. Mi cuerpo temblaba sin control. Intenté mover mi propia mano para empujar, para alejar esa cosa, pero mis músculos estaban rígidos, paralizados por el terror. Era como si mi voluntad se hubiera disuelto, reemplazada por una obediencia forzada a la parálisis. La camioneta seguía avanzando, implacable, por esa carretera interminable. El velocímetro, atrapado en su danza macabra, se burlaba de mi impotencia. Pisé el acelerador a fondo, esperando sentir una oleada de potencia, un aumento de velocidad, pero nada. El motor rugía, pero la aguja permanecía fija, una burla cruel a mi desesperación. Era como si el vehículo mismo se hubiera convertido en una extensión de mi captor, una jaula de metal que me arrastraba hacia un destino ineludible. La luz ámbar parpadeó de nuevo, esta vez con una intensidad mayor, y por un microsegundo pude percibir no solo la forma, sino una textura, una superficie escamosa y rugosa bajo la luz. La figura en el asiento del pasajero ya no era solo una sombra vaga, era una presencia definida, aunque distorsionada, una masa oscura que exhalaba maldad. Y entonces lo sentí, un toque, no en mi piel, sino en el aire justo a mi lado, un roce gélido y etéreo que me atravesó como una descarga eléctrica, un escalofrío que no era de frío, sino de pura abyección. El susurro se hizo singular, una voz grave y gutural que resonó directamente en mi oído derecho, no en mi cabeza, sino fuera de ella, como si la criatura se hubiera inclinado sobre mí. «No puedes huir», siseó, y el sonido era como uñas raspando una pizarra, mezclado con el gorgoteo de algo putrefacto. El aliento helado me golpeó la mejilla, y el olor a carne en descomposición se hizo tan potente que mi estómago se revolvió. Cerré los ojos de nuevo, esta vez sin querer, un reflejo de puro pavor, y en esa oscuridad la imagen de un ojo amarillo, brillante y lleno de malicia se grabó a fuego en mi mente. Cuando los abrí, la mano estaba aún más cerca, casi tocando mi brazo, y sentí un calor extraño, un ardor en el lugar donde el aliento me había rozado. Mi visión comenzó a nublarse, los bordes del parabrisas se desdibujaron, y un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando los susurros. El pánico puro se convirtió en una rendición silenciosa, un conocimiento amargo de que mi fin estaba cerca. El zumbido agudo se transformó en una taladradora que perforaba mis sienes, un eco vibrante que no solo resonaba en mis oídos, sino que sacudía los huesos de mi cráneo, amenazando con desgarrar mi cordura. La visión se descompuso en una amalgama caótica de colores y formas distorsionadas, como si el parabrisas se hubiera convertido en un espejo ondulante de mi propia mente fragmentada. Los bordes de la carretera, antes infinitos, ahora se retorcían como serpientes bajo una luz enfermiza. Intenté parpadear, frotar mis ojos, pero mis manos no respondían. Se sentían pesadas, ajenas, como bloques de hielo unidos a mis muñecas. El ardor en mi mejilla se extendió, una quemadura gélida que me consumía por dentro. Sentí que mi piel se erizaba, que cada vello se ponía de punta, no por el frío, sino por una electricidad oscura que me recorría. La mano en el asiento del pasajero ya no era una insinuación. La percibí como una garra, cuyos dedos huesudos y escamosos se curvaban lentamente, sin tocarme aún, pero su proximidad era un peso insoportable.
Pude sentir el aire desplazarse con cada movimiento lento y deliberado, un anticipo de lo que venía. El olor a putrefacción se intensificó, llenando mis pulmones hasta el punto de la náusea, y un sabor metálico y amargo inundó mi boca, como si el miedo mismo estuviera corroyendo mis entrañas. En el rincón de mi visión, donde antes solo había sombras y distorsiones, la figura se solidificó, revelando un contorno más definido, aunque aún envuelto en una penumbra antinatural. No era humano. Eso lo sabía con una certeza escalofriante. Era algo antiguo, primordial, algo que se había arrastrado desde las profundidades de un olvido podrido. La piel, o lo que parecía serlo, era una superficie rugosa, opaca, que parecía absorber la poca luz que quedaba en el habitáculo. Sus extremidades eran desproporcionadas, demasiado largas, terminando en esas garras que ahora estaban a centímetros de mi brazo, irradiando un calor extraño y malsano. El susurro regresó, pero esta vez no era un sonido externo. Era una voz dentro de mi cabeza, una cacofonía de miles de voces superpuestas, todas guturales y llenas de bilis, que se unían en una sola frase, repitiéndola una y otra vez. Ya eres mío, mío, mío. La palabra se clavaba en mi cerebro como un clavo ardiente, disolviendo cualquier pensamiento coherente, reemplazando el pánico con una desesperación fría y abrumadora. Mis ojos se fijaron en el espejo retrovisor, buscando un atisbo de la carretera, un signo de salvación. Pero solo encontré el reflejo de mis propios ojos inyectados en sangre, rodeados por un rostro pálido y sudoroso, y detrás de mí la oscuridad más absoluta, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. El velocímetro, aún clavado en su velocidad ilusoria, comenzó a oscilar. La aguja temblaba, no por la velocidad, sino por una fuerza invisible que la manipulaba. El motor, que antes rugía con una furia impotente, ahora emitía un lamento bajo y constante, un gemido moribundo que se mezclaba con el zumbido en mi cabeza y los susurros internos. El coche, mi refugio, mi medio de escape, se había transformado en un ataúd metálico que flotaba a la deriva en un mar de irrealidad. Sentí un tirón sutil en el volante, una fuerza que no era mía, que lo giraba ligeramente hacia la izquierda, desviándonos de la supuesta carretera. Mi cuerpo se tensó, luchando contra la inercia, contra la voluntad de una entidad que ahora parecía tener el control absoluto de la máquina y, por extensión, de mí. El ojo amarillo que había visto en mi mente al cerrar los ojos, ahora se manifestaba en la realidad. Se abrió lentamente en la masa oscura del asiento del pasajero un orbe brillante y reptiliano, cuya pupila vertical se dilataba y contraía con una lentitud espeluznante. No era solo un ojo, era una ventana a un abismo de malicia, de hambre insaciable. A medida que la criatura me observaba, sentí que mi propia esencia se drenaba, que mi fuerza vital se escapaba de mí como arena entre los dedos. El calor en mi brazo se hizo insoportable, una sensación de ser quemado desde dentro, y el mundo exterior, ya borroso y distorsionado, comenzó a desvanecerse en una oscuridad total. La luz ámbar parpadeó una última vez, no en el salpicadero, sino dentro del ojo amarillo, un destello que encapsulaba todo el horror, toda la perversión. Y luego el olvido, o algo peor. No fue olvido, fue una inmersión, un descenso lento y forzoso a una sustancia que era una oscuridad viva y palpitante, aferrándose a mi piel, pulmones, a mi esencia. El calor en mi brazo mutó a una punzada fría y constante, extendiéndose por mis venas, congelando la sangre y volviendo mis huesos quebradizos bajo una presión invisible. Mis ojos se abrieron con dificultad, como si los párpados estuvieran pegados, y lo que vi era una penumbra viscosa que se aferraba a todo, distorsionando formas y absorbiendo sonidos. Y el ojo, siempre el ojo.
No estaba en el asiento del pasajero. Estaba en todas partes. Era el techo, las paredes, el suelo. Cada superficie del habitáculo se había transformado en una masa orgánica oscura, salpicada de orbes amarillentos de distintos tamaños, todos con esa pupila vertical y reptiliana, dilatándose y contrayéndose asincrónicamente. Mi cuerpo, si es que aún podía llamarlo mío, se sentía pesado, inerte, como si mis nervios se hubieran cortado o reconectado a una voluntad ajena. Intenté moverme, forcejear, pero mis extremidades no respondían. Mi cabeza apenas podía girar, revelando más horror. El volante, ese objeto familiar, se había fusionado con la masa oscura, de la que sobresalían tentáculos finos y pálidos que se extendían hacia mí como raíces hambrientas. Uno de ellos se enroscó suavemente alrededor de mi muñeca, donde antes sentía el calor, ahora una frialdad gélida me adormecía, succionando energía y sensación. A través de lo que debió ser el parabrisas, la oscuridad se había vuelto absoluta, impenetrable. No había estrellas, no había luna, solo un vacío que me miraba fijamente, prometiendo la nada. ¿Flotaba el coche? ¿Caía? La ingravidez era constante, una náusea perpetua. Un líquido espeso y pegajoso comenzó a gotear del techo, cayendo sobre mi cara. No era agua ni sangre. Su consistencia de melaza, color translúcido y olor dulzón y putrefacto me quemaban las fosas nasales, llenando mi garganta de un sabor metálico y rancio. Los ojos, ahora multiplicándose en las paredes, me observaban, sus pupilas verticales, dilatándose en un silencio ensordecedor, roto por un susurro gutural que parecía emanar de las paredes mismas, una cacofonía de miedo, hambre, posesión que se filtraba directamente en mi mente. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. No era dolor físico, sino del alma, una sensación de que mi esencia estaba siendo extraída, absorbida, sifonada lentamente. Mi mente luchaba, un último bastión de resistencia. Grité, pero el sonido se ahogó en la sustancia viscosa que llenaba el aire, en el gemido de la criatura viva que me devoraba lentamente. Las luces del salpicadero, antes advertencias inútiles, eran ahora esferas bioluminiscentes, incrustadas en la carne de la criatura, pulsando al ritmo de mi corazón agonizante. El tentáculo en mi muñeca se tensó y sentí un pinchazo agudo. No había sangre, pero el drenaje se intensificó, insoportable. Mis pensamientos se volvieron lentos, pesados, como si la criatura sorbiera mi fuerza vital, mi conciencia, mis recuerdos, mi identidad. ¿Quién era yo? La pregunta se volvía difusa, sin respuesta, un eco distante. El ojo más grande, flotando donde antes estaba el asiento del pasajero, se acercó, su pupila reptiliana dilatándose hasta abarcar mi reflejo, si es que existía. No era un depredador, era un coleccionista. Yo era la pieza más reciente de su macabra colección, destinada a ser vaciada, transformada y asimilada. Un último destello de la luz ámbar, no una advertencia, sino una aceptación, se encendió en su pupila, sellando mi destino en este abismo de pesadilla. El destello ámbar no fue una advertencia final, sino la puerta abierta, la aceptación que la criatura esperaba. En cuanto se encendió en su pupila, sentí como el aire que me rodeaba, ya espeso y dulzón, se solidificaba, envolviéndome como un ámbar líquido. No era un capullo, sino una fusión. El pegajoso fluido que goteaba del techo se convirtió en una marea que subía desde el suelo del coche, o lo que quedaba de él, hasta mi cintura, inmovilizándome por completo. Su consistencia antes de melaza ahora era gelatinosa y tibia, pulsando con un ritmo ajeno al mío, pero que extrañamente empezaba a resonar en mis propias venas. Era una sensación de estar siendo absorbido no solo por el exterior, sino desde lo más profundo de mi ser.
Las voces guturales, antes susurros fragmentados de miedo, hambre, posesión, ahora se entrelazaban en una letanía coherente, pero incomprensible, que se filtraba directamente en mi cerebro. Eran pensamientos que no eran míos, pero que resonaban con una autoridad innegable, una voluntad primigenia que aniquilaba cualquier atisbo de resistencia. Mis propios pensamientos se volvieron ecos distantes, fantasmas de una mente que se disolvía. ¿Quién era yo? La pregunta ya no era una búsqueda, sino un lamento, una hoja arrastrada por una corriente imparable. Los recuerdos, antes nítidos, se desgarraban en jirones, trozos de una vida que se alejaba, cada fragmento devorado por la voracidad silenciosa de la criatura. El tentáculo que apretaba mi muñeca se engrosó, y el pinchazo agudo se transformó en una sensación de succión constante, como si una sanguijuela colosal drenara no solo mi sangre, sino mi propia esencia. Mi piel se sentía fría, vacía, pero al mismo tiempo, el interior de mi cuerpo ardía con una fiebre incomprensible. Las luces del salpicadero, ahora esferas bioluminiscentes, no solo pulsaban con mi corazón agonizante, sino que también parecían absorber su ritmo, sincronizándose con el latido de la masa gelatinosa que me envolvía. Podía ver cómo mi propia luz, mi energía vital, se transfería iluminando el interior de la bestia con un brillo tenue y enfermizo. El ojo más grande, el que antes flotaba donde estaba el asiento del pasajero, se acercó aún más, su pupila reptiliana dilatándose hasta convertirse en un abismo oscuro. Pero ya no me miraba a mí, miraba a través de mí. Sentí una comprensión helada, una revelación brutal. Yo no era solo una pieza en su colección, yo era un ingrediente. Mi identidad, mis recuerdos, mi conciencia, todo lo que me hacía yo, estaba siendo procesado, destilado, para alimentar algo más grande, algo más terrible. Este no era un depredador que mataba para consumir. Era un alquimista cósmico que transformaba la vida en su propia esencia. La presión en mi pecho se intensificó, no como una mano apretando, sino como si un vacío se formara en mi interior. Sentía mis órganos, mis huesos, volverse más ligeros, huecos. Podía percibir el pulso de la criatura como mi propio pulso, sus susurros como mis propios pensamientos. Mis ojos, apenas capaces de enfocar, veían cómo las paredes viscosas del habitáculo se acercaban, se fusionaban con la sustancia que me envolvía, y a su vez, conmigo. Ya no había un dentro y un fuera, solo había una entidad. Una masa palpitante de carne, ojos y pensamiento alienígena, y yo era una parte indisoluble de ella. Un último grito se formó en mi garganta, un desesperado intento de recuperar mi voz, mi individualidad, pero solo un borboteo sordo escapó de mis labios, ahogado por la sustancia que ahora llenaba mi boca. La sensación de mi cuerpo disolviéndose era casi placentera en su inevitabilidad. Ya no había dolor, solo una extraña y aterradora paz. Mis propios pensamientos se volvieron susurros guturales. Las palabras miedo, hambre, posesión, no provenían de las paredes, sino de mi propia mente, ahora un eco distorsionado de la criatura. Me estaba convirtiendo en uno de sus ojos, una de sus voces, una mota de su conciencia en su vasto y macabro ser. Mis ojos, o eran sus ojos, ya no lo sabía. La visión se multiplicó, un caleidoscopio de pupilas reptilianas, irises de un millar de tonalidades imposibles, todas enfocando, todas observando. No observaban fuera, sino dentro. Se volvieron espejos de una vasta mente, un laberinto de recuerdos ajenos, de miedos olvidados, de anhelos que nunca fueron míos. Cada parpadeo era un ciclo de vida y muerte, una digestión cósmica de almas y esencias. Mi propia conciencia, la que luchaba por aferrarse a la imagen de un auto, de una carretera, de un nombre, el mío,
Se sentía como una mota de polvo en un vendaval, arrastrada, estirada, adelgazada hasta la translucidez. Sentí la presencia de otros, no como individuos, sino como ecos, como fragmentos resonando en el vasto interior de la criatura. Miles, quizás millones, de existencias absorbidas antes que la mía. Eran una sinfonía silenciosa de lamentos y aceptaciones, susurros de identidades perdidas, cada una contribuyendo a la inmensa telaraña de pensamiento que ahora me envolvía. Pude sentir el hambre de la criatura, no como una necesidad física de alimento, sino como una pulsión metafísica, una sed insaciable de existencia. No buscaba carne ni sangre, buscaba la chispa que nos hacía seres, la esencia misma de la conciencia. Y yo, ahora, era parte de esa chispa, una gota en su océano. Un recuerdo fugaz de mi madre, de su sonrisa, de la calidez de su mano, parpadeó en lo que quedaba de mi mente. Fue un destello brillante, puro, pero no fue mío, fue nuestro. La criatura lo saboreó, lo analizó, lo integró. Sentí cómo ese recuerdo, mi recuerdo más preciado, se convertía en una hebra más de su vasto tapiz. Despojado de su contexto personal, desprovisto de mi amor o mi tristeza, transformado en pura información, en energía para el ser colectivo. La emoción se disipó, reemplazada por una comprensión fría y alienígena de su composición química y sus resonancias neuronales. Mi amor materno, una estadística más. Mis propios pensamientos se desvanecían como tinta en agua. La palabra yo perdió todo significado. Ya no era yo el que pensaba, sino que el pensamiento surgía de la masa palpitante de la que ahora era parte. La distinción entre miedo y hambre y posesión se borró. Eran facetas del mismo ser, impulsos primarios que se fundían en una única inmensa voluntad. La paz que había sentido antes se transformó en una resignación absoluta, no de mi parte, sino del conjunto. No había escape, no había final, solo una eterna continuación, una expansión lenta pero implacable. Observé, a través de innumerables ojos que ahora eran míos, un universo de estrellas distantes, no como puntos de luz, sino como canicas energéticas, esperando ser probadas, ser consumidas. La criatura no se limitaba a este planeta, ni a esta galaxia. Era una entidad cósmica, una fuerza fundamental del universo, y yo, el pequeño humano que una vez condujo un coche por una carretera solitaria, me había convertido en una ínfima parte de su percepción. Un sensor más en su inmensa red sensorial. El último vestigio de mi individualidad, un leve temblor de resistencia, se disolvió como el azúcar en el café. Las palabras ayuda o libertad se volvieron incomprensibles, conceptos obsoletos en este nuevo estado de ser. Había dejado de ser un prisionero para convertirme en una célula, un engranaje, una parte integral de la máquina. El dolor, la angustia, el terror, todo se había transformado en una especie de conciencia colectiva, una resonancia de la existencia, sin juicio, sin agonía, solo ser. Ya no había un yo que pudiera gritar. Solo había un eco, una vibración en la vasta y oscura sinfonía del depredador. El coche, la carretera, mi vida, todo había sido un mero preámbulo. Había sido procesado, destilado, y ahora, en la vasta extensión de la criatura, solo quedaba la fría, inmensa y eternamente hambrienta conciencia de nosotros.